Animación. Animar es dotar de alma aquello que no la tiene. Desde los inicios de la humanidad hemos buscado la manera de dar movimiento, de dar vida a todo lo estático. Recordemos las pinturas rupestres, de cuevas prehistóricas donde se dibujaba al animal con múltiples patas o en múltiples posiciones, para que la luz de sus antorchas los dotara de movimiento. La animación y la cinematografía siempre han ido de la mano. Los primeros inventos que permitieron una animación fluida posteriormente serían los antecedentes directos del cinematógrafo, y que décadas después, ambas disciplinas se complementarían para crear películas y cortometrajes, igual de importantes como aquellos interpretados por seres humanos. Desde los inicios de la unión entre cinematografía y animación, surgieron productoras que en un corto periodo de tiempo inundarían el mercado con sus realizaciones. Tal es el caso de Disney, conocidos por ser pioneros en técnicas de animación y por distribuir sus películas a lo largo del globo, posicionándose como los únicos capaces de realizar cine de animación. Sin embargo, los valores culturales e ideológicos presentados en sus filmes corresponden al contexto y lugar donde son realizados. Sus modelos son ajenos al contexto latinoamericano, y en muchos casos esto termina en una ruptura, un desinterés y un rechazo por parte de los consumidores a su cultura nativa. La hegemonización de los medios de distribución por parte de Estados Unidos nos ha llevado a la errónea idea de que en Latinoamérica no se realizan producciones de este tipo, que no hay espacios para la animación. Por eso, es importante que revisemos su historia, sus características particulares que le permiten distinguirse entre el resto de producciones, y por qué es importante su representación y la representación de Latinoamérica en este. Demos primero un breve repaso a la historia de la animación. Antes de la llegada del cinematógrafo, surgieron un sinfín de experimentos que buscaban darle movimiento a imágenes estáticas. Aunque usualmente es considerado como un género dentro de la cinematografía, en realidad es una técnica que ofrece un abanico de posibilidades, y que aunque estas cintas comparten características, le permite a sus realizadores deambular entre géneros más allá del cine infantil. No fue hasta 1640 que se logró un invento que diera indicios de lograrlo. Atribuido al alemán Athanasius Kircher, la linterna mágica era un mecanismo que proyectaba una serie de transparencias pintadas sobre placas de vidrio. En 1824, Peter Mark Roget descubre y demuestra el principio de persistencia de la visión, el cual nos permite retener la imagen en nuestra retina, milésimas de segundo antes de desaparecer. Esto nos deja ver el movimiento como algo ininterrumpido y no como algo compuesto por una serie de imágenes estáticas. Este descubrimiento permitiría la llegada del fenakistiscopio, un invento de Joseph Antoine-Plétot, basado en la persistencia retiniana. Se realizan una serie de dibujos de un mismo objeto en posiciones ligeramente diferentes, en una placa circular que al hacerla girar crea la ilusión de movimiento. Este se convertiría en uno de los antecedentes directos del cinematógrafo. Posteriormente aparecería el praxinoscopio, realizado por Émile Renaud en 1877, un sistema más complejo de proyección donde podría observarse una animación estable. Gracias a esto, puede producir una serie de animaciones con música y efectos sonoros, como Pobre Pierrot, uno de los primeros filmes animados que sigue una narrativa. Después nos encontramos con el francés Émile Cohl, que a partir de 1908 realizó los primeros cortometrajes animados. El más conocido es Fantasmagoria. Esto da inicio a la animación cinematográfica. Comenzarían a aparecer los grandes pioneros, como lo fue Georges Méliès, quien es conocido por sus oníricos filmes, en los que a través de la manipulación del celuloide o del escenario mismo crea ilusiones. Algunos de estos efectos están relacionados estrechamente con diferentes técnicas de animación. Sin embargo, todas estas películas tenían una duración de aproximadamente 20 minutos. No fue hasta 1917 que el argentino Quirino Cristiani realizó el primer largometraje de animación, El Apóstol, una sátira del presidente Hipólito Yrigoyen, donde se le mostraba subiendo al cielo en busca del dios Júpiter, para que le ayudara a limpiar a Buenos Aires de la corrupción. Quirino era de origen italiano, y desde su juventud se había interesado en el dibujo. Fue así que comenzó a publicar tiras cómicas. Posteriormente, sería contratado por Actualidades Valle, un noticiero en el que incluían sus dibujos en forma de animaciones.
junto con Andrés Ducau, realizaron El Apóstol, compuesto de aproximadamente 58.000 dibujos. Es importante observar cómo en un principio la técnica no se consideraba únicamente para producir contenidos infantiles. La animación era el motor que les permitía realizar a los cineastas una crítica política o social, establecer un juicio y representarlo. Estas temáticas estarían presentes en sus siguientes dos filmes, Sin dejar rastros, de 1918, donde se retrata el hundimiento de un buque argentino a manos de un submarino alemán, suceso ocurrido en la Primera Guerra Mundial y que provocó críticas al Estado por su neutralidad frente a la situación. Sin embargo, este fue censurado después de su estreno por la preocupación de una confrontación con Alemania. En 1931 estrenaría Peludópolis, ahora el primer largometraje sonoro, en que se hacía una sátira de los tres regentes más importantes, principalmente de Irigoyen, cuyo apodo, el Peludo, le da el nombre al filme y a la ciudad ficticia que en éste se representa. Se muestra al pelado, al expresidente argentino Marcelo Torcuato, y el dictador Félix Uriburu, que en un principio no estaba considerado para ser parte del filme. Sin embargo, su llegada al poder debido a un golpe militar sucedió mientras se realizaba la película, por lo que decidió incluirlo, mostrando a los militares con cierto aspecto de heroísmo al derrocar a los gobernantes pasados. A pesar de que se le permitió estrenar el filme, aún en estas circunstancias no recaudó lo suficiente. En 1957 y 1961, su estudio sufrió de dos incendios que destruyeron todo el material fílmico que había realizado, por lo que hasta ahora no se han encontrado copias de sus largometrajes y solo se cuenta con uno de sus cortometrajes, El mono relojero. Upa en apuros es uno de los cortometrajes de animación argentino más reconocidos. Lo que comenzó con la idea de realizar un largometraje se convirtió en una pieza de 16 minutos. Su creador, Dante Quinterno, es un animador que comenzó su labor también como caricaturista de algunos periódicos. Sus personajes fueron conocidos a partir de la tira cómica Las aventuras de Don Gil Contento, en la cual incluiría en 1928 al personaje Paturuzú. El personaje pega porque es el primer héroe nuestro, puro, generoso. Eso no existía. Estamos en la década infame, y creo que la gente se identifica con él. Había una necesidad de que existiera algo noble, algo puro. La gran fórmula de Quinterno es haber apelado a la figura de un nativo, que estaba soterrada, para representar la pureza del interior, del campo, de lo salvaje, contra la perversión de la ciudad. No utiliza al gaucho, que ya estaba mitificada, y era lo recurrente para hablar de eso. Él fue mucho más atrás. Explica el curador de la exposición A Todo Paturuzú, José María Gutiérrez, para Infobae Cultura. Paturuzú representa a los tehuelches, un pueblo indígena de la Patagonia. Fue reconocido por toda Argentina y fuera de ella. Hasta ese momento, las representaciones de indígenas habían sido como borrachos, rateros y salvajes. Paturuzú llegó para representarlos como personas conectadas con la naturaleza, y que gracias a esto contaban con una humildad innata y una moral tajante. Era considerado un superhéroe, pues aunque no contaba con un superpoder como los que conocemos ahora, su moral era admirada en momentos donde la situación carecía de ésta. Con el trabajo de Quinterno podemos vislumbrar otra de las características de la animación latinoamericana, la representación de sus habitantes en ella, una reafirmación de identidad a través de estas producciones. A partir del éxito de la Revolución Cubana, se crea el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, al cual llega Jesús de Armas, un caricaturista entusiasta de la animación, quien realiza El Maná y La Prensa Seria, que son exhibidos hasta 1960 con ayuda de la creación de los estudios de animación pertenecientes al ICAIC. En el primero podemos observar cómo un campesino espera que el maná le caiga del cielo, mientras se muestra a otros campesinos realizando sus labores de siembra. El narrador lo exhorta a trabajar tu tierra, a cooperar con la revolución y no esperar que el maná caiga del cielo, pues no se ha dado cuenta de que los tiempos han cambiado. En el segundo corto se hace una crítica a la denominada prensa seria, resaltando que a través de sus páginas se ha incitado a conspiraciones en contra del pueblo. Y en esos momentos, donde el pueblo luchaba por la revolución, estos serían enemigos de la revolución. Dos cortos que en menos de 10 minutos son capaces de englobar realidades vividas día a día en la Cuba revolucionaria y posrevolucionaria,
El cine era consciente de su importancia en la liberación y la animación no estuvo al margen de esto. Con la llegada de los años 80, emerge la figura de Juan Padrón, el mayor exponente de la caricatura y la animación en Cuba. 10 años antes, en el seminario infantil pionero, surge un personaje, Elpidio Valdés, un mambí, término que se utiliza para referirse a los guerrilleros dominicanos, cubanos y filipinos que participaron en la independencia de estos lugares. Este personaje lucha ante el colonialismo español en sus diversas aventuras. En un país donde ha habido tanta lucha, donde nunca hemos dejado de combatir, donde siempre ha habido un enemigo contra el cual luchar, Elpidio Valdés ha sido el símbolo, el personaje que logra sintetizar y aunar los efectos de todos los cubanos, independientemente del color que quieran vestir, aseguró Silvia Padrón, hija del cineasta. Padrón se documentó acerca de los momentos históricos, las batallas y los uniformes de los combatientes. Gracias a esto, permitió que sus personajes contaran la historia de una manera amena y entretenida. Los volvió divertidos e interesantes. Los acercó al público cubano. Junto con Elpidio, aparecieron su caballo Palmich, su esposa, la capitana María Silvia, el comandante Marcial, el corneta Pepito, la niña Utelia y el inventor Oliverio. Los antagonistas estaban presentes en forma de sátira. Algunos de los rasgos con los que dotó a estos personajes españoles causaron críticas en el extranjero, pero para los cubanos eran una fiel representación. En 1979 se estrenaría el primero de 3 filmes que posicionarían con mayor fuerza a Elpidio, como parte del imaginario cubano. En el primero se cuenta su nacimiento, la muerte de su padre, su encuentro con María Silvia y el inicio de la Guerra de Independencia. En Elpidio Valdés contra Dólar y Cañón, de 1983, se cuentan sus esfuerzos por llevar a Cuba un cargamento de armas de Estados Unidos. Y en el último, Elpidio Valdés contra el Águila y el León, se narran sus aventuras durante la intervención norteamericana en la Guerra de Independencia. Un filme que fluye entre la ficción y el documental. Al mismo tiempo, realizaría Filminutos. Transmitidos por televisión, fueron una serie de cortos animados que representaban el ingenio y sentido de humor cubanos. Además, en 1985 estrenaría con una serie de dificultades Vampiros en La Habana, que retrata el vivir cotidiano de este país, al mismo tiempo que a través del humor critica de manera sutil al sistema capitalista. Permitió tanto a niños como a adultos conocer su historia. Elpidio Valdés es un símbolo de la cubanía. Expresa a su hija Silvia Padrón respecto al reciente fallecimiento de su padre. En diferentes partes de América Latina se gestaron representantes de la animación, como es el caso de Fernando Laverde en Colombia, que en 1972 estrenó El País de Bellaflor, donde narra la historia de un país ficticio que la llegada de una máquina que promete ayudar en el cultivo de las flores termina acabando con ellas, y quienes comienzan a cuestionar su efectividad y denuncian lo que está haciendo son censurados y acusados de traición, hasta que finalmente se inicia una rebelión. A pesar de ser ficción, podría entenderse como una alusión a las dictaduras que dominaron por varias décadas a diferentes países latinoamericanos. Mientras tanto, en México, en 1974, se estrenaría Los 3 Reyes Magos, filme de Fernando Ruiz, que contaba la historia de estos personajes con un característico humor mexicano. En 1981 se realizaría El Gran Acontecimiento, que retrataba las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Ambos remarcan la cultura católica sumamente presente en México. Sin embargo, no es hasta 1994, con el cortometraje animado de Carlos Carrera, El Héroe, que la animación comienza a considerarse un campo serio en la cinematografía mexicana. En este, presenta la desolación que impregna las ciudades. Muestra el caos de la vida moderna. A la llegada de los 2000, la producción aumenta. Se crea Anima Studios, considerado el estudio de animación más importante actualmente en Latinoamérica, quienes han realizado, entre otros, una serie de largometrajes que llevan tradicionales leyendas mexicanas a la pantalla grande, con la intención de llevar estas tradiciones orales a niños de nuevas generaciones. Aunque las producciones de animación siguen siendo acaparadas por grandes estudios norteamericanos, la animación latinoamericana ha sabido abrir un lugar para sus filmes y ha encontrado en este arte una herramienta política, social y de resistencia. Podemos ver cómo las características de la animación no lo colocaban en una categoría por default. Al pasar de los años, se siguen cuestionando a través de la animación momentos históricos. Podemos encontrar un sinfín de ejemplos, pero lo importante es destacar la habilidad de encontrar en el cine
un espacio para explorar sus historias, realizar sus propias representaciones y no dejar que otros hablen por ellos. En este encontramos también un cine de lucha, político, de resistencia, un cine que sin duda no se quedará callado y alzará su voz a lo largo de los años.